Dios bendiga su vida, mi hermano y mi hermana de Casa de Oración en esta noche, y a toda persona que por la gracia de Dios puede escuchar y participar de nuestro estudio y de nuestra proclamación de la buena noticia que estamos compartiendo en nuestra serie Buenas Nuevas 2020. La buena noticia para esta ocasión implica que la gracia de Dios es sobreabundante. La gracia de Dios es más que abundante. Leamos el texto de Romanos 5:20, la primera parte. En su bosquejo usted lo tiene ahí y puede seguir la lectura que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Estamos en un mundo donde el pecado abunda, donde la maldad abunda, donde las desviaciones, las ofensas, los insultos, los pecados, todo aquello que emerge del corazón caído del ser humano abunda en nuestro mundo. Pero la buena noticia es que aún en medio de este mundo donde el pecado abunda, la gracia de Dios, ¿qué pasa? Sobreabunda, va mucho más allá de la abundancia. Esto es algo indescriptible humanamente. Esto es algo que las palabras mías, las palabras de cualquier ser humano, quedarían cortas, quedarían pequeñas para describir. Porque la gracia de Dios es indescriptible. La gracia de Dios es sobreabundante. Pidamos que el Señor nos ayude a entender algo de lo que hoy por su gracia queremos compartir en este estudio para esta semana. Nuestro Dios, pedimos que tu Santo Espíritu, tu gracia manifiesta entre nosotros, pueda ayudarnos a entender, a recibir, a internalizar, a atesorar y después a compartir lo que por tu amor tú hoy nos compartes. Gracias por mis hermanos y mis hermanas reunidos en este estudio, en esta noche, en este momento. Te adoramos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. ¿Cómo la gracia de Dios es sobreabundante? Veamos 3 manifestaciones de esa sobreabundante gracia de Dios. De esa gracia que va más allá de lo abundante, que rebosa lo abundante. Ese favor inmerecido. La gracia de Dios es ese favor inmerecido. Por la gracia de Dios recibimos todas aquellas cosas, dones, regalos, bendiciones de Dios que nunca hemos merecido, que no merecemos. Por la gracia de Dios ahora podemos hablar, por la gracia de Dios podemos escuchar, por la gracia de Dios podemos respirar, por la gracia de Dios podemos estar aquí juntos donde estamos en esta noche. La gracia de Dios nos da todo lo que no merecemos. Y la misericordia de Dios no nos da lo que merecemos. Merecíamos el castigo. Merecemos el castigo por nuestras faltas, por nuestros pecados. Pero la misericordia de Dios nos persigue. Y su gracia de Dios se manifiesta para con nosotros. ¿Cómo es esa gracia sobreabundante de Dios? En primer lugar, sigamos el bosquejo que usted tiene a mano. La gracia de Dios es por nosotros. La gracia de Dios es por nosotros, es por mí, es por usted, es por todos nosotros. Es decir, la gracia de Dios está de nuestra parte. La gracia de Dios está a nuestro favor. La gracia de Dios no está en contra de nosotros. La gracia de Dios más bien está por nosotros. La gracia de Dios está por usted, está por mí. La gracia de Dios es por nosotros y nos busca aún antes
antes de que nos demos cuenta de nuestra necesidad espiritual, la gracia de Dios nos ha buscado. La gracia de Dios ha ido a nuestro auxilio. El Señor Jesucristo dice en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarle a usted, Él vino a buscarme a mí, Él vino a buscarnos a nosotros por la gracia de Dios. La gracia de Dios es por nosotros y nos convence. No es un ser humano que nos convence. No es el lavado de cerebro que cambia nuestra manera de pensar. Es la gracia de Dios que inunda nuestra vida. Es la gracia de Dios que nos ha buscado y que está con nosotros y que está convenciéndonos, tal como el mismo Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Una persona se da cuenta que necesita un Salvador. Una persona se da cuenta de la gravedad del pecado porque la gracia de Dios le abre los ojos, le abre el entendimiento y puede darse cuenta que está perdido. Puede darse cuenta que si Jesucristo no cambia su vida, está perdido eternamente. Va camino a la perdición, va camino al infierno. Pero la gracia de Dios se manifiesta. Y el Espíritu Santo viene por esa gracia para convencernos, para redarguirnos, para hacernos volver en sí, tal como hizo volver en sí al hijo pródigo, al darse cuenta de la triste situación en que él estaba. Y él vuelve en sí, dice la palabra, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos en mi casa, en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Al verse en la miseria, la gracia de Dios es por nosotros para convencernos, pero la gracia de Dios también nos atrae. No solamente nos hace volver en sí, sino que nos llama hacia Dios, nos atrae hacia Dios. Y el profeta Oseas ya en el Antiguo Testamento nos había hablado claramente de esto. Cuando él usa esta figura y dice: con cuerdas humanas, dice el Señor, les atraje hacia mí. Con cuerdas humanas les atraje. Y fíjese, esto de cuerdas humanas son todas aquellas circunstancias, todas aquellas situaciones que nos hacen tal vez poner más sensible de nuestra fragilidad, de nuestra limitación, y nos hacen poner más sensible a la voz de Dios y a las cosas espirituales. Y muchas veces esas cuerdas humanas son difíciles situaciones, son momentos difíciles, tal vez son necesidades, tal vez son enfermedades. Cuando miramos a todos lados y nos damos cuenta que si no es del cielo no tenemos más auxilio, más socorro, y podemos alzar nuestros ojos al cielo como el salmista y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La gracia de Dios nos atrae con esas cuerdas humanas, esas circunstancias humanas que vivimos. Efesios 2:8 nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. No es mérito nuestro, más bien, no es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia de Dios, es por don de Dios. Y en Romanos 2:4 nos dice que es la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Así que usted y yo nos hemos arrepentido un día, nos hemos vuelto al Señor, pero es por su benignidad, es por su bondad, es por su gracia. Entonces la gracia de Dios es por nosotros. Aún antes de que conozcamos a Cristo, la gracia de Dios nos atrae hacia Cristo. Esto es lo que teológicamente se le llama la gracia preveniente. La gracia preveniente. Es decir, obra a favor de nuestra salvación cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Porque lo merecíamos? ¿Porque éramos menos pecadores? ¿Porque éramos más justos? ¿Porque nos portábamos mejor? No. Es más, la persona que cree que se porta bien, la persona que cree que no necesita a Jesucristo,
La persona que cree y dice, no, yo no necesito cambiar de religión, está bien, no está entendiendo la gracia de Dios. Necesitamos entender y no menospreciar y no menoscabar y no subestimar la gracia de Dios. La gracia de Dios es por nosotros. En segundo lugar, la gracia de Dios es con nosotros. ¿Cómo es esta gracia de Dios? Estamos diciendo, la gracia de Dios es con nosotros. Escuche bien y puede leerlo ahí en su bosquejo. La gracia de Dios con nosotros nos asiste y nos auxilia. Nos tiende la mano en toda situación difícil, en toda situación de apuro, en toda situación de necesidad, aún en toda situación de limitación humana y de frustración humana. Cuando nos damos cuenta que necesitamos algo más que nuestra propia astucia, nuestro propio esfuerzo. Cuando nos damos cuenta que por nosotros no podemos lograr lo que quisiéramos. En una situación como esa, el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios 12, 9 y 10, que había orado al Señor que le libre de una situación que aquí es descrita como el aguijón. Teológicamente eso es discutible. ¿A qué se estará refiriendo con el aguijón? Pero el aguijón aquí está representando una situación que solamente Dios podía ministrar, que Dios podía atender. Es por eso que Pablo había orado, dice, que 3 veces que Dios quitase de sí ese aguijón. Algunos creen que posiblemente era alguna limitación física, alguna enfermedad. Algunos creen que tal vez Pablo era corto de vista, tenía problema de la vista o alguna situación de aquella. Y dice que había orado que Dios se lo quite. Pero Dios le había dicho algo. Bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Bástate mi gracia. Y Dios le dijo, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona. ¿En qué? En tu debilidad. Y entonces Pablo dice, así que yo me gloriaré en mis debilidades, me gloriaré en mis limitaciones, porque cuando soy débil humanamente, cuando reconozco mis limitaciones humanas, entonces soy fuerte por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios vamos adelante, porque la gracia de Dios es con nosotros. No solamente es por nosotros, a favor de nosotros, sino que está con nosotros, nos asiste y nos auxilia. Pero también la gracia de Dios nos acompaña y nos da la victoria sobre el pecado. Recuerde bien, la gracia de Dios no solamente nos trae a la salvación en Cristo Jesús, sino que la gracia de Dios también nos capacita para darnos una victoria sobre el pecado. Es por eso que en Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues? Que porque el pecado abunda y la gracia de Dios sobreabunda, nosotros viviremos todavía en pecado. Hace una pregunta retórica el apóstol Pablo y él mismo responde, de ninguna manera. ¿Cómo es que habiendo sido libertados del pecado, todavía vamos a vivir en él? La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es preveniente para traernos a salvación. Pero la gracia de Dios es suficiente para guiarnos a la santificación y para capacitarnos de tal modo que vivamos en santidad y en victoria solo por la gracia de Dios. Esta gracia es suficiente para nuestra salvación y es suficiente para que demos frutos de santificación, tal como dice más adelante en Romanos 6, 22. Mas ahora, habiendo sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna.
Aleluya. Esta es la gracia de Dios. Preveniente, pero también suficiente porque nos capacita. Es esa gracia de Dios que se manifiesta en el poder de Dios suficiente para guardarnos sin caída, tal como dice ahí en Judas capítulo 1, versículo 24. Y usted sabe que este es uno de mis versículos favoritos, porque estoy consciente que para mí y para usted el poder de Dios es suficiente para guardarle. Si usted quiere vivir sin llevar dolor al corazón de Dios, si usted quiere vivir sin llevar tristeza a otras personas y sembrar tristeza en su propia vida, ¿qué más nos queda? Solamente decirle: Señor, dependo de tu gracia. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es poderosa. Tu poder es tan grande que es capaz, como dice Judas, de guardarnos sin caída y un día presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta es la gracia de Dios que tratamos de anunciar. Esta es la gracia de Dios que predicamos. Este es el evangelio de la gracia de Dios que predicamos. No podemos ignorar la gracia de Dios y no podemos hacer nula la gracia de Dios. Pablo dice: no podemos hacer, no puede ser la gracia de Dios en vano, no puede ser vana, porque la gracia de Dios es preveniente y la gracia de Dios es suficiente. Es por nosotros y es con nosotros. En tercer y último lugar, la gracia de Dios es a pesar de nosotros. La gracia de Dios es a pesar de nuestras limitaciones humanas, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de que hemos sido tardos para oír, lentos para obedecer. La gracia de Dios es a pesar de nosotros y nos llama, nos pone en el servicio, en el ministerio y nos transforma, nos capacita para cumplir sus propósitos santos y eternos. Esa gracia de Dios es a pesar de Hermes, es a pesar de usted, es a pesar de nuestras limitaciones humanas. Esa gracia de Dios capacitó a Saulo de Tarso. Esa gracia de Dios transformó a Saulo de Tarso luego de haberlo llamado. Y él testifica ahí en Primera de Timoteo, una de sus epístolas que escribe a sus discípulos, en el capítulo 1, el versículo 12 al 14. Déjeme leer y acompáñeme si tiene ahí su Biblia. Primera de Timoteo 1, 12 al 14. Escuche este testimonio de Pablo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y note lo que dice el versículo 14. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue más abundante, sobreabundó a lo que Pablo era, a pesar de lo que era, a pesar de ser alguien que estaba autoengañado, creyendo que estaba en la religión correcta y que la religión era lo que iba a salvar su vida. Recuerde, él era un religioso, fariseo, cumplidor de la religión de ese tiempo. Y por eso fue perseguidor de los primeros discípulos de Cristo que predicaban el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo que transforma la vida.
El evangelio del amor de Dios que transforma e inunda la vida, el evangelio de poder. Él persiguió a la iglesia, pero el perseguidor fue alcanzado por la gracia de Dios. Y luego él testifica y dice, a pesar de eso, a pesar de lo autoengañado, a pesar de lo que yo vivía, a pesar de lo que yo era, el Señor me alcanzó. Y su gracia me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. En otras palabras, me dio la oportunidad de servirle. ¿Sabe usted que el ministerio es eso? Es servicio. Y es la gracia de Dios que le ha alcanzado a usted, que me ha alcanzado a mí. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Para que sirvamos a otros y otros puedan conocer y podamos ser canales de la gracia de Dios que nos ha alcanzado. Pablo fue alcanzado para el ministerio de la palabra, fue llamado para el ministerio de la palabra. Algunos somos llamados exclusivamente para ser mensajeros, proclamadores, maestros, predicadores de la palabra, pero el ministerio es amplio. El ministerio puede ser el ministerio de la palabra, pero puede ser también el ministerio de la oración. Puede ser el ministerio del diaconado. Puede ser el ministerio de servicio. Puede ser cualquier servicio, que el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la adoración, el ministerio a los matrimonios, el ministerio a los jóvenes, el ministerio de la música, el ministerio de la limpieza, cualquier cosa que usted pueda hacer para servir al Señor y para facilitar que otros conozcan y experimenten la gracia de Dios. Eso es ministerio. Dios nos tuvo por fiel y nos da la oportunidad poniéndonos en el ministerio. A pesar de nuestras fuerzas, a pesar de nuestro tiempo limitado, a pesar de nuestros recursos limitados, por esa gracia podemos trabajar, como dice Pablo, más que cualquier otro. Mire este otro testimonio ahí en 1 Corintios 15, 9 y 10. 1 Corintios 15, 9 y 10, el apóstol Pablo da otro testimonio y dice lo siguiente en 1 Corintios 15, 9 y 10. ¿Lo tiene? Acompáñeme a leer y escuche lo que dice. Yo, siendo el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, dice él, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos. Habían en aquel tiempo, como hoy en día, los que se creían la gran cosa, los que se creían los superapóstoles, los que se creían los mejores y hasta menospreciaban la gracia de Dios en el apóstol Pablo. Es por eso que él testifica y él dice, lo que yo soy ahora es por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios yo he trabajado más que cualquiera. Esa es la gracia abundante de Dios, que es a pesar de sus limitaciones y de mis limitaciones, que nos pone en el ministerio para servirle. La gracia de Dios entonces es preveniente. Antes de conocer a Cristo, trabaja, obra en nuestra vida y es por nosotros para que vengamos a Cristo. La gracia de Dios es suficiente, ya teniendo la salvación en Cristo. La gracia de Dios nos guía, nos hace entender la importancia de la santificación y de vivir una vida santa por su Espíritu y por su gracia. Pero la gracia también de Dios persiste, es persistente. ¿Sabe usted una cosa? Dios nunca se da por vencido con usted. No se ha dado por vencido conmigo. No se dio por vencido conmigo, ni por usted, ni por nadie. La gracia de Dios es tal que persiste y que persiste, que nos busca, nos persigue, nos alcanza hasta hacernos entender sus propósitos santos y eternos. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué quiere Él que hagamos mientras estamos en este mundo? Esa es la gracia persistente de Dios y la vemos claramente ilustrada esta gracia en el personaje
llamado Jacob, ex mentiroso, ex engañador, ex suplantador, ¿verdad? Jacob es una representación de todas las fallas humanas, de toda la limitación humana, de todos los fracasos humanos y de todas las astucias que muchas veces humanamente queremos usar. Pero mire, a pesar de eso, lo que Dios le dice a Jacob en Génesis 28:15. Terminamos con este versículo. Génesis 28:15. Búsquelo y leámoslo, porque este versículo es tremendo. Génesis 28:15. Dios le dice a Jacob: pues yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que he dicho. Esas fueron las palabras de afirmación para Jacob. No te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. La gracia de Dios no se cansa, no se da por vencido, ni conmigo, ni con usted, ni con nadie. Sigue obrando, sigue trabajando, sigue asistiéndonos, sigue llevándonos hacia los propósitos santos y eternos de Dios para su gloria. Es una gracia preveniente, es una gracia suficiente, es una gracia persistente. Gloria sea a Jesucristo por su amor y su gracia que vino a manifestarnos. ¿Qué hará usted con la gracia de Dios? ¿Qué hará usted ante esta sobreabundante gracia de Dios? Pues no nos queda otro camino. Si algo hemos entendido de la gracia de Dios, no nos queda otra opción que postrarnos en nuestro corazón, humillarnos ante su presencia, pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestras limitaciones, por nuestras fallas, por nuestros pecados, y consagrar a Él todo nuestro ser, diciéndole: Señor, por tu gracia estoy aquí. Tómame en tus manos, guíame y úsame por tu gracia para tu gloria eterna. Señor, este es mi deseo. Dígaselo al Señor. Este es mi deseo, Señor. Que tu gracia pueda obrar todo lo que tiene que obrar en mí y a través de mí, para gloria tuya, para que otros conozcan esa gracia que un día me alcanzó y que le está buscando. Te doy gracias, Padre Santo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones en esta semana, mi hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo le acompañe en su caminar diario, en su trabajo, en la iglesia, en los grupos vida, donde usted encamine sus pasos. Hasta la próxima.